Bienvenidos a la segunda semana de la tercera ronda del discipulado. La semana pasada vimos lo que es el evangelismo y esta semana vamos a hablar de lo que es el evangelio. Es el evangelio lo que estamos compartiendo con la gente, así que me parece bueno repasar lo que es el evangelio. Mucha gente es renuente a hablar con otros sobre el evangelio porque tienen miedo de no saber qué decir cuando se inicia la conversación y que terminarán pareciéndose medios tontos. O también tienen miedo de que les hagan preguntas para las que no tienen una respuesta. O de que les hagan una pregunta filosófica profunda que los deja rascándose la cabeza y dejándolos en vergüenza. O también que les hagan una pregunta de trampa como: ¿puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda levantar? Poniéndote en el lugar de tener que admitir que Dios no puede hacer una de las dos cosas. Francamente, es una pregunta tonta que no tiene nada que ver con el carácter de Dios o la historia de la salvación. Existe la posibilidad de que una persona quiera seguir esta línea de pensamiento y que tú te sientes capaz de asumir el reto de hablar de estas cosas. Adelante. Personalmente, a mí no me gusta mucho ir por estos caminos, por esas líneas de pensamiento. Algunas de esas preguntas me siento capaz de discutirlas y otras no. No te sientas presionado a participar en una discusión para la que no te sientas adecuadamente preparado. Puedes sentirte libre de decir: no estoy seguro de eso, pero estoy seguro de lo que Jesucristo hizo en mi vida. A final de cuentas, esto es lo que es importante y que puede salvar la vida, no preguntas filosóficas. Sin embargo, cuando hablas con alguien, es necesario que tengas muy claro en tu mente cuál es el punto principal de todo. El único mensaje que puede salvar a las personas de sus pecados es el evangelio de Jesucristo. Entonces, en lugar de hablar de todo lo que se podría hablar, hablemos de lo único que es realmente importante. Una vez que tenga esas cosas en la mente, puedes adaptarlas fácilmente a cualquier situación. Hay 5 puntos principales que necesitas entender y tener bien arraigado en tu corazón para el evangelismo. La primera es que todos hemos pecado y el pecado es lo que nos separa de Dios. No es una gran revelación que todos nosotros hayamos pecado, ni es una gran revelación para cualquier persona con la que estás hablando que haya cometido errores graves en sus vidas. Sin embargo, la teología popular del día y la teología no bíblica de esa cultura nos dice que todo lo que necesitas es ser una buena persona. Porque seguramente que Dios no enviaría a una buena persona al infierno, ¿verdad? Es incongruente para la mente secular que un tipo que ayuda a los homeless o que trabaja en una organización benéfica o entrena a los niños en ligas de fútbol se vaya al infierno. Pero Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, ser amable o hacer cosas buenas no son suficientes. No podemos ganarnos nuestro lugar ante Dios. La realidad es que aunque hacemos cosas buenas, estas obras no pueden borrar la mancha del pecado que ya existe en nuestros corazones. Imagínate si tienes una gran mancha en tu camisa. Esta mancha no se desaparece por alimentar a los hambrientos. Todavía está ahí a pesar de las buenas obras. Y esto nos lleva al segundo punto principal, que el pecado nos lleva a la muerte. Romanos 6:23 simplemente dice: la paga del pecado es la muerte. Si alguien ha pecado, entonces está separado de Dios y destinado a una eternidad sin Él. No es que Dios odie a las personas, sino que nuestro pecado no puede estar en su presencia. Estas son las malas noticias.
Pero esto nos lleva al tercer punto principal, que Jesús tomó nuestra muerte por nosotros. Dios nos ama tanto que no quería que nos separáramos de Él ni sufriéramos la muerte. Así que envió a Jesucristo, quien vivió una vida perfecta. Él vivió la vida que nosotros deberíamos de haber vivido y Él murió en la cruz, la muerte que nosotros deberíamos de haber muerto. Y esto nos lleva al cuarto punto principal, que si pones tu fe en Cristo Jesús, serás perdonado de tus pecados. Hace un momento cité solo la primera parte de Romanos 6:23, que dice la paga del pecado es la muerte. La otra parte dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Desde que Jesús tomó la pena de muerte por nosotros, Dios nos ofrece una forma de escapar de nuestra propia muerte. Entonces, ¿cómo escapamos de la muerte que causó el pecado? Esto nos lleva al quinto punto principal. Necesitas recibir a Jesucristo. Cuando se tienen en la mente estos 5 puntos principales del relato evangélico y la manera en que podemos recibir a Cristo Jesús, una vez iniciada la conversación, no es difícil insertar este evangelio y adaptarlo a la vida de la persona con quien estás hablando. Ahora hablemos por un momento acerca de cómo recibir a Cristo Jesús. Hay 3 pasos muy simples para recibir a Jesús: confesión, arrepentimiento y fe. En Mateo 9:13, Jesús dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Romanos 10:9-10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. La confesión es el reconocimiento de nuestro pecado. Y el arrepentimiento es el acto de cambiar nuestras vidas por la forma en que pensamos y vivimos para alejarnos de nuestros pecados. Y la fe es la creencia sincera de que Jesús murió en la cruz para cambiar su vida justa por nuestra vida pecaminosa. Y que Él resucitó de entre los muertos, derrotando y venciendo al pecado y la muerte para que podamos vivir en Él. Esos son los puntos principales acerca de lo que es el Evangelio y cómo llevar a alguien a confesar su fe en Cristo Jesús. Sigan orando para que Dios les dé citas divinas de compartir el Evangelio en esta semana. Con sus grupos pequeños, oren por estas citas divinas y con fe, con confianza y en el poder del Espíritu Santo, predica el Evangelio. Nos vemos la semana entrante. Que Dios me los bendiga.